La tesis de la primera línea fue un invento, pero eso inmediatamente lo infiltraron, lo fueron rodeando por estructuras armadas, por milicias. Entonces era en realidad una protesta social, pero eso realmente era un disfraz a una toma guerrillera. Así llegó Petro al poder. ¿Qué están tratando de hacer ahora? Ahora hay nuevo florero Llorente. ¿Es Palestina? No nos crean tan pendejos, perdóname el español. Tranquilo. ¿Sí? Esa es la realidad. Aquí la gente tiene que saber que esto es una estrategia, porque esta gente está dispuesta a usar el terrorismo, está dispuesta a matar, está dispuesta a destruir. Este tipo, Petro, y sus amigos quieren consolidar el poder. Y lo van a hacer o con Petro extendiendo su mandato, buscando romper el orden institucional, pero con una excusa legal, que es una conmoción interior, sí, que es llevar una emergencia y decir, no se pueden hacer elecciones, estamos en una condición gravísima. Apuntadores, ¿qué tal? De regreso a este tema, a estas entrevistas, estas conversaciones con los candidatos presidenciales para Libreta de Apuntes y la Alianza Medios. El invitado de hoy ustedes lo han reclamado desde hace un rato, cuando se empezó el rumor de que iba a ser candidato. Ustedes me empezaron a preguntar, ¿y Pinzón para cuándo? Entonces yo le escribí a Pinzón y Pinzón me dijo, es que todavía no soy candidato. Después cogió más fuerza y otra vez ustedes, ¿que Pinzón para cuándo? Y yo, ¿que Pinzón? Entonces le escribí y me dijo, no, es que todavía no sé, estamos mirando cómo se hacemos y las firmas y los partidos y no sé qué. Finalmente, pues Pinzón sí va a ser candidato y aquí está con nosotros. Doctor Juan Carlos Pinzón, ¿cómo le va? Don Ricardo, un placer saludarlo. Muchas gracias. Me alegra verlo después de un buen tiempo. Muchas gracias por este tiempo para la Alianza Medios y Libreta de Apuntes. A todos les he hecho la misma pregunta, pero con usted va a ser una variable. A ellos les he preguntado, a los que ya pasaron, por qué quieren mandar, pero noto que les da pena decir que quieren mandar. Entonces le voy a cambiar la pregunta a todos a partir de ahora. ¿Por qué quiere ser presidente? Porque el país necesita orden, seguridad, porque necesita experiencia, porque no se puede improvisar. Y la vida a mí me ha premiado en el sentido de darme la educación, los cargos, la visión internacional. Más importante, sé lo que hay que hacer. Mañana a las 6 de la mañana, si me tocara gobernar, estoy listo para asumir el mando. Estoy listo para asumir la responsabilidad del país. Pero al mismo tiempo es porque tengo una visión. Mire que vengo estos años de estar allá en Princeton, en la universidad, pensando sobre qué hay que hacer para convertir a Colombia en un país próspero, en un país rico, en un país que a partir del orden y la seguridad encuentra un camino para tener un futuro estable y posible. Entonces yo estoy aquí por eso. Mis razones son grandes, pero también están llenas de amor. Ricardo, se lo digo con toda sinceridad. Yo amo profundamente mi país. Vengo tal vez de un hogar donde eso fue lo que me enseñaron y fue la crianza que tuve. Amor a Colombia, Colombia por encima de todo, ante todo Colombia. Esa ha sido mi manera de ver y entender la vida. Y cuando yo veo a Colombia irse por entre un foso, camino un abismo, deteriorándose en todo, en seguridad, en salud, en pensiones, en materia fiscal, en relaciones internacionales, en materia energética. Yo digo, pero ¿cómo es posible? Si este país tiene el 5% del agua del mundo, tiene 42 millones de hectáreas cultivables, tiene petróleo, gas, carbón, tiene sol, tiene aire para generar energía, tenemos oro, níquel, cobre, zinc, los minerales de las nuevas tecnologías y la transición energética. ¿Qué nos pasa? Tenemos que organizarnos, ponerle orden a este país y ahí es donde le veo la experiencia. Yo no soy tan viejo, pero ya tengo mucho recorrido. Sí, ¿y por qué lo dudó tanto? Porque sentía que tenía que ponerme a disposición del país, pero también quería entender el país cómo veía esto. Y con el paso de los días, cada día más colombianos, gente de la sociedad civil, empresarios, cuando iba a las universidades, los profesores, la gente en la calle, en esas salidas que empecé a hacer, la gente es láncese, 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 láncese. Y yo entonces siento hoy ese deber y esa obligación. Porque yo no estoy en esto por una aspiración estrictamente personal. Yo estoy en esto porque es un momento crítico para Colombia. Y yo lo que sé es manejar crisis, sé resolver problemas. Eso es lo que yo sé hacer, resolver problemas. Entonces, ahí es donde si el país entiende que los problemas que hay, puedo ser quien los pueda enfrentar para resolverlos, aquí estoy. ¿Cómo se explica que habiendo 103, usted es el número 104, candidato a la presidencia, a usted la gente haya tenido que pedirle que sea candidato? Por ahí vi una valla, una carta de empresarios, todos muy importantes, diciéndole, métase, métase.
¿Cómo se explica eso? ¿No ven en las otras opciones un candidato viable, preparado para el desastre de país que va a recibir? ¿No confían en ellos? ¿Por qué? Pues hay gente muy calificada también. Lo primero es que yo sí valoro y valido a toda la gente que aspira, porque es una demostración de amor por el país. Es gente que cree en la democracia y que dice, mire, yo puedo aportar, yo estoy aquí y quiero ser. Luego, mi respeto para todas las personas que dan ese paso, porque sé que no es un paso fácil y sé que es un paso que además está lleno de deseo de servicio en la mayoría de los casos. No en todos los casos, pero en la mayoría de los casos. Pero también debo decirlo que por la situación en la que estamos, no hay tiempo para improvisar. Sí. El presidente de Colombia que llegue en el año 26, 7 de agosto, no puede comenzar a tomarse un curso presidente o a ver si consigue unos asesores que le cuenten más o menos qué tiene que hacer. Tiene que ser un presidente que está listo para gobernar, que sabe de todos los temas. Seguridad, primero que todo. Nadie tiene más esa experiencia que quien le habla, por lo que me tocó hacer en la vida como viceministro, como ministro, como estudiante de estudios estratégicos. Los resultados están ahí. 2, en materia de relaciones con Estados Unidos. Tenemos que poder arreglar esa relación. Yo fui 2 veces embajador, tengo muy buena relación, gran relación con el gobierno del presidente Trump, pero también con el Partido Demócrata, porque tenemos que tener una relación integral. 3, la economía. Yo soy economista, yo estudié economía, me gradué con honores, he estado en el mundo cafetero, en el mundo bancario, banquero de inversión, en la Junta Directiva del Banco Mundial me nombró a mí el presidente Uribe, siendo yo muy jovencito, y allá estuve en esa junta para aprender, como se dice, para formarme y estar hoy con un conocimiento de la educación, de la salud, de la infraestructura. Fui presidente pro Bogotá, entonces también conozco el tema económico desde la óptica del Ministerio de Hacienda donde trabajé, pero también desde la óptica del empresario, de la creación de riqueza, pero también de las políticas públicas que reducen la pobreza. Eso que usted dice, doctor Pinzón, es muy importante, de que no hay tiempo para aprender. ¿Eso aplica para el Congreso? ¿Eso aplica para el gabinete? Pues mire, le hablo por un minuto como profesor en Princeton. Yo le enseñaba a la gente que iba a tomar clases como pregrado o gente que estaba estudiando maestría o incluso doctorados, de gente que aspira a servir, o sea, que quiere hacer política pública. Yo era profesor en una escuela de políticas públicas. ¿Y qué le decía todo el tiempo a mis estudiantes? Porque me preguntaban, profesor, ¿qué se necesita para servir? Primero, estudio. Hay que estudiar los temas, los problemas y una visión de políticas públicas comparada en el mundo. Segundo, experiencia. Es que el conocimiento no lo dan los cargos. Y porque Cierto. uno salga en un TikTok diciendo que si yo llego, yo hago A o B, todos sabemos quienes hemos tenido estos cargos, y usted que conoció el gobierno también por dentro, esto no es cuentos. Aquí hay que entender que hay una justicia, que hay unas normas, que hay un Congreso y que todo está sujeto a ser modificado, pero que también requiere liderazgo, manejo político y una visión clara de cómo articular las cosas para llevar a una Colombia a su mejor destino, a su mejor versión. Tal vez esa es una de las dificultades más grandes que va a tener el próximo presidente, sea quien sea, es cómo hacer para recoger otra vez a todo el mundo y que todos jalemos para el mismo lado cuando llevamos más de 3 años y medio ya dividiendo, polarizando y creando, sembrando odio, sembrando rivalidades innecesarias e inútiles además. ¿Cómo desde el cargo del presidente se puede construir unidad? Eso, Ricardo, me parece que es uno de los atributos más importantes en este momento. Y le digo, incluso parte de mi plataforma política y como planteamiento de visión es la necesidad de volver a los consensos. Por ejemplo, en Colombia, cuando tuvimos el consenso de la seguridad democrática, la economía creció, creció la inversión, se redujo la pobreza y nos fue mejor que al resto del continente. Damos el ejemplo del mundo. Se rompió ese consenso y todo ha ido de para abajo. Mire dónde vamos. Hay que volver a tener consensos. Consenso sobre la seguridad, un consenso sobre atraer inversión masivamente, ser el país más atractivo para la inversión en el mundo, porque eso genera riqueza, nos permite explotar nuestras riquezas naturales, nos permite atraer empresas, crear empleos y generar mejores salarios. 3, un consenso sobre un país saludable. 4, un consenso sobre una educación, pero que sirva para que la gente trabaje, tenga ingresos y además tenga lineamientos de tecnología y visión global. Y 5, algo que para mí es vital. Colombia tiene hoy 17 millones de personas en pobreza, de los cuales 6 millones están en pobreza extrema. El país tiene que llevar a cero la pobreza extrema en los próximos 5 años. Y ese tiene que ser un consenso entre todos. ¿Pero cómo? Creando riqueza. Es creando riqueza y ahí es donde para crear riqueza hay que tener seguridad. Entonces fíjese que toda la agenda está muy bien marcada. En la medida en que esto sume gente,
nos puede llevar a lo que pienso que va a ocurrir en marzo del 2026, la gran coalición democrática. Una gran coalición democrática que va a recoger todos los sectores que defendamos la democracia, la libertad, las instituciones, las Fuerzas Armadas y creamos que Colombia nunca debe caer en un narcocomunismo o en un extremismo. Los que creamos en eso nos vamos a ir a una consulta, va a haber unos votos, seguramente voy a tener el honor de ganar esa consulta y esperemos ser y tener la presidencia de la República el 31 de mayo del 2006 en primera vuelta. Ojalá. Miremos algunos temas puntuales. Seguridad. Creo que otra vez el tema que va a decidir es la seguridad, porque de alguna manera eso le transmite como a la economía y a los demás sectores la confianza necesaria. ¿Qué hay que hacer en materia de seguridad en este momento considerando desertificados? Esta mañana leía que la Defensoría del Pueblo diciendo que hay casi 600 municipios en poder o con control, influencia de los grupos al margen de la ley, cualquiera que sea, que eso ya no se sabe cuáles son las diferencias. Un ejército debilitado, sin armas, sin plata y sin mística, sin disciplina. ¿Cómo salir a resolver eso de un día para otro? Pues en eso yo quiero ser muy directo y muy claro con nuestra audiencia y con usted, Ricardo. De toda la gente que se ha presentado, nadie tiene experiencia en seguridad. Nadie ha manejado los problemas de seguridad en el país. Nadie ha producido un resultado en su vida en materia de seguridad. Eso lo sé hacer. Sabemos producir resultados en seguridad. Los hemos hecho. Este puño de hierro está probado contra el crimen. En el tiempo en que fui viceministro y ministro fue cuando cayeron todos los jefes del terrorismo, de la criminalidad, creamos las unidades especiales, trajimos helicópteros, aviones, buques, hasta submarinos tuvo el país, aviones incluso se trajeron para fortalecer el país. Y al mismo tiempo se hizo un esfuerzo muy grande para avanzar. Cuando ese consenso se rompe por los acuerdos del 2016 en La Habana, la verdad es que empiezan a debilitarse las Fuerzas Armadas, caen los presupuestos, llega el COVID y luego llega algo peor que el COVID, que es Petro, y resulta que debilita y pretende incluso destruir las Fuerzas Armadas. Por eso las tenemos que construir nuevamente desde sus capacidades y reconstruir desde el entrenamiento, la moral y demás. Pero cosas concretas. Yo pienso, para que sepa, el 7 de agosto, llevar un llamamiento de reservas, básicamente de la reserva activa. Vamos a llamar 30.000 hombres, militares y policías. Vamos con eso en 60 días a tener una fuerza reentrenada, fortalecida y con una capacidad de acción de inmediato en las zonas críticas del país. Frente a las economías criminales, nos toca hablar con las Cortes para llevar una ley antiimpunidad que de alguna manera impida que sigan sacando a la calle a todo el bandido que capturan, desde el criminal de lesa humanidad hasta el atracador de Transmilenio o el que se roba los celulares. Entonces hay que ponerle coto a eso. Pero adicionalmente hay que hacer 4 cárceles. El país tiene que hacer 4 a 5 cárceles, yo hablo de 4, 20.000 cupos, 80.000 cupos en el país. ¿Para qué? Para que nunca más haya casa por cárcel, por ejemplo, para delitos de corrupción. Y para cualquier delito contra la vida. Un tipo que saca un puñal a metérselo a otro por robarle un celular, para la cárcel, amigo. Pero ¿cómo son esas cárceles? Uniformaditos, madrugando 4:30 de la mañana, agua fría, deporte, básicamente comienzo de actividades, a trabajar para pagar los costos de la cárcel. Esa es la Colombia que se requiere. Una Colombia que debe dar la tranquilidad de que hay orden y que hay seguridad. Ahora, esto no pasa de la noche a la mañana. Mire, a mí que me tocó adquirir hasta los drones cuando teníamos, ordenar las mayores operaciones y estar ahí cuando se hicieron todas las grandes operaciones contra el terrorismo, la criminalidad. Esto no pasa porque una persona salga en TikTok poniendo cara de bravo, diciendo que eso se va a arreglar. Esto se hace a través de procesos que implican planeación, ejecución y resultados. Eso lo sabemos hacer. En ese discurso siempre creo yo, y se lo dije en su momento al presidente Uribe cuando trabajaba con él, se lo dije al presidente Santos alguna vez conversando, el uno con la mano fuerte, el otro con la negociación. Los dos fallaron, no hubo justicia. Es verdad. Y los candidatos hablan muy bien de más policías, pero no hablan de justicia. ¿Qué hay en materia de justicia en la propuesta de Juan Carlos Pinzón? Mire que por eso lo he dicho, si gano, digamos, el 31 de mayo, yo pienso que mis reuniones del 2 de junio son con las altas cortes. Con la Corte Constitucional para hablar de temas como la aspersión. Tenemos que buscar una manera de poder hacer eso bien, hay que acabar con esa coca maldita, hay que poderle comprar a los campesinos
cultivos, pero no la coca, la yuca, el cacao, las frutas, las hortalizas. 2, hay que hablar de consultas previas para poder disparar la inversión en infraestructura, minería, hidrocarburos en el país, incluso en vivienda. 3, hay que hablar también de temas como la impunidad. Necesitamos unas interpretaciones muy directas y aquí también con la Corte Suprema de Justicia, cómo ellos pueden dar lineamientos jurisdiccionales que nos permitan actuar. Pero de paso nosotros vamos a llevar una ley antiimpunidad, una ley que básicamente obligue a que haya cárcel para ciertos delitos. Lo que pasa es que la rama judicial en Colombia es independiente y sí queremos tener una armonización con ellos. Una cosa que en el país no puede seguir ocurriendo es la rama judicial por allá, sí, cada corte por allá, el gobierno por allá y el Congreso por allá. No, como jefe del Estado yo tengo el deber, no tengo el poder de mandar a las demás ramas, pero tengo el deber de armonizar. Yo voy a ser presidente de todos los colombianos, sin excepción. Y así me gaste, me canse, me desgaste, voy a estar buscando siempre esos espacios para introducir las cosas que le hacen efecto al bien general, al bien común. Casi dejo pasar un tema que es tal vez el único que le critican a usted, es haber participado en el gobierno que desmontó la seguridad democrática para negociar con las FARC. Eso es lo que le reprochan. ¿Qué decirle a los electores? Pues varias cosas, ¿no? Que el primer gobierno del presidente Santos es un tercer gobierno del presidente Uribe. Nunca habría sido presidente el presidente Santos si el presidente Uribe no marca esa continuidad. Ahí es donde usted es ministro de Defensa. Yo soy ministro 3 años de ese gobierno y el primer año del segundo gobierno. Y ahí es donde ya entro en contradicciones, porque entonces ya ahí sí pasan cosas como que se suspende la aspersión, pues yo me opongo. Y digo, mire, el país se va a inundar de coca. Si no hay una alternativa, básicamente ni paz, ni fin del narcotráfico. Es decir, esto va a ser un desastre para el país. El país se inundó de coca y hoy no conocemos la paz. Porque eso es lo otro, ¿no? Que ya sabemos. Mire, Colombia ha hecho 6 acuerdos de paz. Y después de 6 acuerdos, lo único que tenemos es un poco de gente pensionada por cuenta del Estado, que tomaron poder en el Estado, que nos quieren ahora desde el Estado montar una revolución como si fueran chinos de 20 años. Y la verdad, el país no conoce la paz. Entonces ya no más eso, está claro. Y en cambio, cuando ejercimos la autoridad, cuando ejercimos el orden, cuando llevamos el desarrollo, con esa visión que yo, la verdad, sí me siento muy comprometido en esa visión del presidente Uribe y creo que, por supuesto, cada cosa en su tiempo, hay que remozarla. Estamos a media altura del siglo XXI, pero hay que decir, la seguridad, conectando esto con un tema de generación de inversión, de confianza en la inversión, de que la gente quiera apostar y a eso, con una claridad de que somos un país que tiene que confrontar esas situaciones de extrema pobreza, generar equidad social, dar oportunidades. Yo le creo a eso, me juego en eso y a propósito, es también lo que he estudiado y sé que lo podemos hacer. Cuando estamos grabando esto, Apuntadores, estamos cerca de la calle 72 en Bogotá. Esta calle ha estado muy sonada en estos días por los disturbios que han venido creciendo con la disculpa de ser manifestaciones pro-Palestina. Hoy ya se supo, cuando grabamos esta entrevista, que el presidente es el que ordena las manifestaciones y lo que se hace en las manifestaciones. Señaló a la ANDI, un funcionario suyo de la presidencia coordinó la operación y atacaron a la ANDI. Cuando uno le reprocha al alcalde de Bogotá, el alcalde le responde es que las normas no me dejan. Es que las normas protegen más al manifestante que al ciudadano. Hay que corregir eso, ¿no? Sí, y además yo le voy a decir cosas porque aquí es donde viene la experiencia y los años de autoridad que ejercí. Mira, a mí una vez me cogieron y me tomaron 400 indígenas la base Toribío. Salieron llorando los sargentos, los soldados. Ese día, a las 6 de la tarde, llamé al comandante del ejército y le dije, mire general, a las 6 de la mañana esa base tiene que estar recuperada. Pues, ¿qué se hizo? Un uso de fuerza proporcional en el marco del DIH. Se llevaron hombres de las fuerzas especiales con sus bastones de mando, sus escudos, asaltaron el sitio. Pero no me lo saque de Bogotá, pues para donde quiero llevar la conversación es que es Bogotá. Es el centro financiero de Bogotá, en Bogotá desprotegido. Un día en Bogotá me cogieron un SMAT, como 500 tipos contra 40 muchachos. Los fracturaron, los dejaron nada. Esa noche yo ordené militarizar Bogotá y capturamos como 300 de esos tipos, que yo creo que no les va a olvidar lo que pasó. Porque hay un punto donde no hay que preguntarse tantas medidas. Si están destruyendo los bienes privados, si están amedrentando a los ciudadanos, si hay riesgo de violencia contra la fuerza pública, entonces, ¿qué? ¿Nos dedicamos a mirar? Olvídese, eso a mí no me pasa.
Y la orden perentoria será, como lo fue en su momento, es, la fuerza pública tiene la obligación de defenderse porque tienen que proteger su vida. Claro, hay DIH, hay lógica proporcional, pero segundo, a la hora que los derechos humanos, que los derechos fundamentales de los ciudadanos, que los derechos de propiedad de la gente están en riesgo, la orden es actuar, a actuar sin dudarlo. Pero ¿sabe qué pasa? Que las Fuerzas Armadas le tienen que creer a uno y se tienen que sentir inspiradas y tienen que saber que sí hay alguien que tiene la idoneidad para mandarlas y ejercer el mando. Porque si no, pues todo el mundo dice frases altisonantes, muy poquitos. Tal vez el presidente Uribe y quien les habla, hemos sido los que hemos logrado que esas Fuerzas Armadas actúen. Y también le digo, en las Fuerzas Armadas hay gente que nos quiere mucho y hay uno que otro que no. Sobre todo los que no nos quieren son porque fueron sacados, básicamente porque no dan resultados o porque querían más cócteles o cosas de ese En estilo. Bogotá estamos preocupados, por no decir asustados, porque vemos en eso que está pasando, empezó ahí como probando a ver si nos dejamos, vemos el resurgir de la primera línea. A mí esa pregunta me parece muy importante, Ricardo, ¿por qué? La tesis de la primera línea fue un invento, básicamente, de aprovechar la situación de frustración social a partir del COVID, que es real. El país perdió 10 puntos en pobreza, entonces había una gente triste, brava, pero eso inmediatamente lo infiltraron, lo fueron rodeando por estructuras armadas, por milicias, y en distintas ciudades como Cali, Bogotá, Pereira, salieron con todo. Entonces era en realidad una protesta social, pero eso realmente era un disfraz a una toma guerrillera con fines de cambio y toma del poder. Así llegó Petro al poder. ¿Qué están tratando de hacer ahora? Bueno, y en ese momento, ¿cuál fue el florero llorente? Era la reforma tributaria. La reforma tributaria. Ahora hay nuevo florero llorente, es Palestina, que además es que le causa uno gracia, que no es Palestina Caldas, ni es Palestina allá en el Cauca, no, es Palestina, pero por allá lejos, que es muy importante y delicado lo que pasa allá. Sí, pero aquí hay problemas mucho más graves para que el gobierno y el presidente le dedique tiempo a eso. Pero es una estrategia, no nos crean tan pendejos, perdónenme el español. Tranquilo. ¿Sí? Esa es la realidad. Aquí la gente tiene que saber que esto es una estrategia, Política. que lo que busca es política, pero político-militar. Porque esta gente está dispuesta a usar el terrorismo, está dispuesta a matar, está dispuesta a destruir. ¿Y qué buscan? Amedrentar a los colombianos. Y esto va a un objetivo muy importante. Yo esto lo conté más o menos hace un año y la gente cuando lo conté no le llamó mucho la atención. Le dijeron, ese pinzón allá en Estados Unidos, ¿qué está pensando? Yo les dije, mire, este tipo, Petro, y sus amigos quieren consolidar el poder. Y lo van a hacer o con Petro extendiendo su mandato, buscando romper el orden institucional, pero con una excusa legal, que es una conmoción interior, sí, que es llevar una emergencia y decir, no se pueden hacer elecciones, estamos en una condición gravísima, o con la plata criminal y la plata del gobierno gastada en politiquería, imponer y comprar los votos necesarios para llevar al poder a alguien afín al narcocomunismo. Porque eso es lo que estamos enfrentando hoy, Ricardo, un narcocomunismo. ¿Qué es lo que hay en Venezuela? Una visión comunista bien mediocre, pero al mismo tiempo financiada con el narcotráfico. ¿Qué es lo que hoy hay en la izquierda extrema en Colombia? Una organización de inspiración comunista que al final lo que busca es la plata del narcotráfico para consolidar el poder y extender su influencia. Pero en ese proceso, como aquí había grupos armados de todo tipo, lo que se está creando en Colombia es un caos absoluto. Distinta gente gobierna distintos territorios. Esto está peor que las películas del viejo oeste, donde por ahí cada banda manejaba un pedazo, un pueblo. Así estamos ya poniéndonos en Colombia. ¿Y para eso qué hacer? Para eso, escojamos un presidente para el 7 de agosto del 26. Aquí hay un presidente que sabe de esto, que conoce el tema, que sabe ejercer el mando y que tenemos un plan claro en seguridad, que ya lo esbocé en parte, un plan claro en materia económica. Aquí por la pregunta es, ¿capaz de tomar decisiones de esa categoría? Capaz de tomar decisiones porque ya las ha tomado. Es que yo ahí sí le digo, como dice el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces se ponen a probar ahí que cualquiera dice, no, es que yo tomaré. ¿Cuándo ha tomado una decisión? Es que más de uno habla de bandidos. Yo le digo, yo los vi a todos, pero sometidos o acostados. Perdóname que se lo diga así. No, está bien. Hay gente que vio los bandidos en otro lado. Me preocupa, es que se nos está alargando mucho el tema de varios más. Economía. Dicen que esto va a ser un desastre. Un déficit fiscal altísimo, una deuda a punto de dejarse de pagar, tasas de interés altas, inflación alta y poca productividad, poca inversión y como un freno en la inversión internacional de venir a Colombia.
¿Qué hacer ahí? Varias cosas. Lo primero, en el momento en que la gente vea que vuelve la seguridad y que se va el gobierno de Petro, ahí va a haber una ganancia de confianza. ¿Sí? ¿Usted cree? Se lo digo de entrada. Yo ya he estado hablando con varios inversionistas y ellos lo que están esperando es que cambie el gobierno. Tienen dudas de si esto se queda. Cuando esto se quede, se va a ir más gente y se va a ir más plata y no va a llegar. Pero si hay un cambio, la gente cómo ve a Colombia en el mundo, como ese país que tiene todo y que tiene incluso el potencial de ser un jugador global, pero lo que ven es desorden y caos. Entonces, si damos la tranquilidad de que va a haber orden, seguridad, vienen ahora los retos de carácter económico, que usted sabe que yo conozco también. Sí. Trabajé en Hacienda, en el Banco Mundial, en fin. Primero, hay que entender que hay que corregir el problema fiscal, porque es que lo que está haciendo el gobierno es comiéndose el almuerzo de mañana, básicamente hoy, pero para dejarnos a los de mañana sin con qué comer. Entonces ahí es donde vamos a tener que hacer la tarea. Hay que ajustar el déficit, hay que reducir el gasto. Colombia necesita un Estado austero, eficiente, más pequeño, y no este Estado glotón que tenemos. Dos, hay una cantidad de contratos de prestación de servicios de gente que no está haciendo nada, que no está produciendo nada. Entonces, ¿quién está pagando eso? Todos ustedes quienes nos ven. Entonces, eso es lo que está matando al país. Dos, hay que pensar en un régimen tributario que seguramente en el primer año busque crear un punto más de ingresos, pero yo le traigo al país una idea, el estatuto de inversión. Toda inversión nueva para los próximos 5 años va a tener una exención que lleva a que la tasa de renta solamente sea del 10% para proyectos de agroindustria, turismo, minería, hidrocarburos, tecnología. Eso lo vamos a hacer, infraestructura. Ahí, Entonces, ¿qué va a pasar? Que el país se va a disparar en inversión porque son las tesis que se han usado en Asia y en otros países que se han convertido en mega atractores de inversión. Eso es lo que va a pasar con Colombia. hay un par de temas puntuales que son importantes para el entorno económico. Se está hablando de racionamiento de energía en 2027, eso ya usted sería su responsabilidad, y se está hablando de desabastecimiento de combustibles, especialmente gas para los hogares y la generación de energía. ¿Lo tiene en la cabeza el tema? Lo tengo en la cabeza y lo que le he dicho a las empresas que están en esta industria y a los expertos es, la sola llegada mía implica que vamos a liberalizar rápidamente todas las inversiones, y tanto así que les quiero dar incentivos para que inviertan rápido. Claro, eso no pasa de la noche a la mañana, eso toma tiempo, pero digamos es una primera señal de que Colombia va a producir más petróleo, va a producir más carbón, va a producir más gas, claro, de forma sostenible. Es que los que creen en el medio ambiente, los verdaderos ambientalistas, quieren proteger el agua y la estabilidad ambiental de los ecosistemas. Los falsos ambientalistas quieren que se destruya el medio ambiente, pero que nunca llegue el desarrollo. Es que me acabo de acordar, perdone que lo interrumpa, es que me llamó mucho la atención esta semana el presidente de la USO, el sindicato de Ecopetrol, diciendo que hay que hacer fracking. Pero ¿cómo no? Si es que él sabe que si no el fondo petrolero de los pensionados de Ecopetrol se va a quedar sin fondos y que la USO se va a quedar sin empleo. Es que ¿cómo es posible que este es un país rico en todo lo que tenemos y nosotros es que importando lo que tenemos? Uno, o dos, el mundo demandando más petróleo que nunca, más carbón que nunca, más minerales que nunca, y Colombia diciendo que es rico en eso, pero que todo está enterrado. Que no, que gracias. No, hombre, por Dios. Un país que tiene 6 millones de pobres, ¿cómo cree que vamos a sacar a los 6 millones de pobres? ¿Cómo vamos a hacer el 1.100.000 viviendas que tenemos que hacer para esas personas más pobres de los pobres? Pues precisamente con la riqueza que tenemos y con esas regalías futuras. El país tiene que tener un fondo soberano para garantizar el sistema pensional de modo que haya verdaderas pensiones. Esta chichigua que tratan de darle a la gente de 200.000 pesos en un mes, es que no se compran ni los medicamentos de un viejito con 200.000 pesos. Cierto. Eso no es una pensión. Eso es simplemente crear una idea de que la gente tiene que quedar sometida a un político que le regala cosas. Eso no es lo que necesita un país. Aquí tiene que haber esa libertad donde la gente puede progresar. Y para eso hay que crear riqueza. Deduzco que fracking sí. Sin duda, claro que sí. Ok. Ahora, relaciones exteriores. Usted sí es el tipo para hablar de esto, porque es que estamos en un lío, peleando con los Estados Unidos, a punto de que nos suban los aranceles. Con un presidente de los Estados Unidos, la prudencia suya, no mía, que es parecido a Petro. Fosforito, cabeza caliente, que anuncia cosas y que toma unas decisiones sin pensar mucho en las consecuencias. Estados Unidos, ¿cómo manejar el tema? Mire, lo primero, el mes de julio me la pasé visitando la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Congreso, y hablando con periodistas en Washington y demás. ¿Por qué? Porque venía la desertificación.
y teníamos que impedir que le pusieran aranceles o le quitaran visas al colombiano común y corriente, o terminábamos con sanciones a la seguridad del país. Entonces, ¿qué logramos? Eso. Entonces, yo sí se lo digo a los colombianos, ese tipo de gestión, yo mismo ya estoy en plan y lo he hecho, porque así no tenga ningún cargo, tengo que proteger a Colombia. Ahora, si soy por el presidente, como espero Dios así lo quiere, los colombianos lo decidan, pues la verdad es que vamos a tener una relación estratégica de primer nivel. Una relación en seguridad, una relación en minerales críticos, una relación en nuevas tecnologías, incluyendo energía nuclear, y una relación en educación, porque necesitamos mandar muchos jóvenes con la beca Miguel Uribe Turbay que yo crearé, para que vayan miles de jóvenes de ingresos bajos a estudiar al exterior y regresen al país a aportar, a hacer este país más productivo. Entonces, son las cosas que tenemos claridad. Pero claro que yo de inmediato arreglo la relación con Israel. Le cuento. Eso era, mi siguiente país era Israel. Es que, Ricardo, yo trabajé directamente con Israel. Muchos años ellos nos ayudaron aquí a poder combatir el crimen y a darnos equipos y capacidades. Teníamos una gran cooperación. Pero además Israel tiene cooperación en temas de nuevas tecnologías, de emprendimiento digital, temas de agricultura. O sea, ¿usted cree que entonces vamos a ser amigos de los que no producen nada? Entonces, rico ser amigo de Cuba y de Irán, que no dan nada, no producen nada y no le aportan nada a Colombia. No, a mí me da pena. Yo pienso que un país serio como Colombia, que es uno de los países importantes en el mundo, nunca se nos olvide eso. Colombia es un país importante en el mundo, pero tenemos que actuar a la altura y con la condición de lo que somos. Eso se lo garantizo a Colombia. Claro que yo de presidente no viajaré más de 4 veces al año. Esta cosa de 15, 16, 18... Es que lo malo no es que viajen, es que no hagan nada. Son inútiles. Es viajes de turismo para ir a conocer. No, perdóneme, yo ya conozco el mundo y he ido a todos los países. A inaugurar un museo. Imagínense, eso es un chiste. Es un chiste, Ricardo. Bueno, el coco, Venezuela. No, pues no es ningún coco. Primero es nuestro ¿Cómo país que hermano? No? Es una dictadura que al lado con el ELN y las FARC ya metidas, alojadas, haciendo de retaguardia. Pero se lo pongo de esta manera. Armado hasta los dientes. Usted y yo que trabajamos en el gobierno Uribe y luego yo como ministro, los preocupados eran ellos con nosotros, no nosotros con ellos. Pero es que han cambiado las cosas. Bueno, toca volver a cuadrar la ecuación. En Colombia van a volver a correr los bandidos y eso implica que van a tener que volver a irse para allá, para Venezuela, muchos de ellos. Pero yo confío, Ricardo, que Maduro caiga. Y sí, que cuando usted llegue ya Maduro... Que cuando llegue Maduro no estará. No sé si habrá un régimen todavía pseudocomunista, pero yo creo que por lo menos Maduro va a caer y ojalá ya estemos con María Corina. ¿Usted se imagina María Corina y yo de socios? Disparamos a Colombia y Venezuela y esto se convierte en la región más atractiva del mundo. ¿Quién dice que eso no es cierto? Creo que usted estuvo en una reunión donde le decían que eso no era cierto. Economistas dicen que eso hay que mirarlo con cuidado. No, yo le digo que vea lo siguiente. Si el régimen de Maduro cae, no Maduro solo, sino el régimen, y llega un gobierno democrático, va a ser un gobierno que va a tener mucha necesidad de reconstruir cosas. Entonces, primero, mucho asesor colombiano va a terminar allá. Segundo, la industria colombiana va a ser más demandada y se va a poder expandir rápido. Lo que sí tenemos que tener es un buen plan. Ahora, el día que caiga Maduro hay 2 tipos de felices. Los venezolanos van a celebrar. Eso va a ser muy importante para ellos. Pero nosotros los colombianos también tenemos que celebrar, porque es que usted bien lo dijo, es que él tiene un grupo paramilitar que se llama el ELN y que actúa ahora a órdenes de él en territorio colombiano, violando nuestra soberanía. Las FARC pues allá se quedaron y a propósito antes era una FARC, ahora son como 3 o 4. Y toda la coca colombiana sale por allá y ellos se aprovechan de eso y el oro colombiano y el coltan colombiano. Entonces esas son cosas que vamos a poder volver a revisar para que no sea el país el que termine ahí victimizado por estos tipos. Ok. Salud, otro problema. Otro chicharrón, ese sí, bravo. Bravo porque lo va a coger sin plata, con una normatividad muy enredada y como con los operadores muy resentidos y casi quebrados. La gente no sabe y se lo voy a contar hoy acá, pero a mí el tema de salud no me es extraño. Yo no soy tan experto como los médicos expertos en salud, ni me faltaba, pero yo ya manejé problemas de salud. Tanto en el Ministerio de Hacienda, los déficits en salud se vienen viendo hace muchos años, porque hay más gasto que ingresos. Y fuera de eso, porque existen las famosas glosas. Es decir, que el que cobra
cobra unas cosas y el que paga no le cree lo que le cobra. Conclusión, ahí entra el debate. Entonces eso va creando unos déficits que ahora en el gobierno Petro como dinamitaron el sistema, es decir, porque el sistema tenía problemas, pero se podía mejorar. Ahora lo destruyeron. Entonces estamos en un caos. Pasamos de 8 billones de déficit a, alguien me dijo el otro día, entre 20 y 30 billones. Sí, están hablando ya de 32. ¿Sabe cuál es la gravedad? Que nadie sabe el número. Es que eso es lo más grave. O sea, esto es una locura lo que estamos viviendo. Pero lo grave ya no es eso, es que este año ya hay 10.2% muertes evitables adicionales al año pasado. Es decir, la gente se está muriendo porque no la atienden, se está muriendo porque no le dan los medicamentos y si llegan unas urgencias no hay implementos médicos para salvar la vida a todo el mundo. Y eso ya me lo han contado a mí los médicos. Es un tema gravísimo. Yo en la tarea de ministro de Defensa manejaba el régimen de salud del 8% del país. Entonces a mí me tocó liderar la construcción de 9 hospitales en Colombia, manejar la compra centralizada de medicamentos, manejar todos estos déficits en distintos momentos. ¿Eso qué me da a mí? Cierta calificación para desde el primer día llegar a sentarme con los expertos. Por lo menos vas a ver de qué le están hablando. Claro, es que hay gente que nunca ha visto esto, no tiene ni idea de esto, no saben de qué estamos hablando. Saben marcar para ir al médico. Y esto de uno tener que siempre buscar un asesor para que le enseñe a uno. Ricardo, si uno aspira a ser presidente de Colombia, usted tiene que saber de los temas de Estado, usted tiene que conocer el país, usted no puede venir aquí a conocer. Yo conozco Colombia de esquina a esquina y he estado específicamente en los sitios más difíciles y más violentos, donde más pobreza y más problemas hay. Entonces, por eso es que siento esta obligación, Ricardo, de ir a ofrecer esta experiencia para ayudar a la gente, para servirle a Colombia. Dos temas. Ya me dijo el qué de algunas cosas y pues apenas estamos empezando la campaña, así que habrá tiempo seguramente en otra entrevista de conversar. Pero miremos el cómo. Para poder hacer eso usted va a necesitar un equipo hipercalificado. Sí. Yo creo que sería un gabinete de repitentes para ahorrar tiempo, porque no hay tiempo de aprender, y el Congreso. Yo siento, doctor Pinzón, que no le estamos parando bolas al Congreso. Nosotros, la izquierda sí. Ellos quieren construir una bancada muy fuerte, que si es demasiado fuerte el gobierno no va a poder hacer nada. ¿Cómo hacer para reunir todo este desorden, armar unas listas fuertes que le den a usted el sustento necesario para gobernar? ¿Cómo llegar a acuerdos con esos partidos, con esos líderes? Pues primero yo aquí quiero hacer un reconocimiento al presidente Uribe y un poco por la posición que ha tomado. Si usted ve los domingos, ha venido reuniendo a todos los sectores, a distintos candidatos, a distintos partidos y ha venido motivando un diálogo. El presidente Gaviria ha participado de él, veo al presidente Pastrana también muy interesado, he oído al presidente Duque hablando de estas cosas. Es decir, Germán Vargas ha sido muy enfático en esto. Los liderazgos políticos del país empiezan a buscar eso que yo he llamado la coalición democrática. Y esa coalición democrática nos tiene que llevar en esa elección de Congreso en marzo, no solo a pensar en el tema presidencial, sino a elegir un Congreso mayoritario. Y sin duda, yo como futuro presidente de Colombia quisiera tener un gran Congreso, porque vamos a tener que sacar estas reformas que hemos hablado hoy adelante. ¿Qué tal, por ejemplo, la reforma en consultas previas para poder motivar la inversión? El tema del llamamiento de reservas, el tema de el estatuto de inversión, tantas cosas. Reforma de salud, tributaria que va a reforma tocar. Reforma tributaria con estatuto de inversión, una reforma a la salud, una reforma de pensiones que sí sirva. En fin, lo que el país va a tener es de responsabilidades y 7 de agosto tenemos que presentar todo esto. Pero necesitamos un Congreso fuerte. Yo veo que el presidente Uribe con su partido está tratando de construir un liderazgo importante, luego va a haber un bloque importante. Veo a Germán Vargas también tratando de crear un bloque muy fuerte. Veo al Partido Conservador incluso animado, tratando de crear algo. El Partido Liberal incluso ya empezó a anunciar candidatos y cosas interesantes. Y el mismo Partido de la U lo veo también moviéndose y tratando de articular algo. Entonces, si todo esto se articula, además de los jugadores independientes, yo creo que va a haber una gran coalición y podemos tener 60, ¿se podría confiar en los 65, partidos que apoyaron a Petro? No, a mí no me gustan muchas de las cosas que han hecho y me parece que fue realmente vergonzoso. Es decir, salvo Centro Democrático, Cambio Radical y los partidos pequeños como Oxígeno que ni se metieron en eso, pero de ahí para abajo toda esa gente se prestó, digamos, para todo. Ahora, no todos.
Usted ve en el Partido Conservador en Senado, mucha gente se jugó, en Cámara también. De acuerdo. Usted ve en el mismo Partido Liberal y hay gente que se paró en la raya. En el Partido de la U hay 3 o 4 que siempre estuvieron parados en la raya. Entonces, también esto se trata de crear unas mayorías, que obviamente es ideal si se vinieran solamente con el bloque de los 2 o 3 partidos más grandes, pero si no hay que articular esa coalición democrática, que insisto, tiene el tema presidencial, para que ese presidente, ganando en primera vuelta, pero con un Congreso fuerte, realmente tenga todas las herramientas Cuando uno mira para arreglar esto. los 100 y pico de candidatos, ve a gente muy preparada, exministros exitosos, Mauricio Cárdenas, José Manuel Restrepo, tantos que hay por ahí. Gente muy preparada, Sergio Fajardo, en fin. Sería irrespetuoso pedirles que en vez de estar compitiendo para la presidencia, donde con todo el respeto no tienen chance, se metan en una lista de Congreso fuerte, o los preferiría tener un portafolio de candidatos repitentes al gabinete. Pues 2 cosas. Uno, yo soy muy respetuoso, Ricardo, de las personas y ni me ha faltado. Cada uno de ellos sabe por qué está en esto y siente que puede aportar. Algunos de ellos creo que serían buenos congresistas. Ojalá rápido lleguen a esa conclusión porque fortalecerían al Congreso y nos ayudarían mucho. Otros, pocos, tendrían condiciones para ser ministros en un gabinete como el mío, porque sí le voy a decir, el gabinete va a ser hecho con gente de primer nivel en términos de su condición ética, en términos de su experiencia en los temas que va a confrontar y en términos de su trayectoria y capacidad para producir resultados. Ahí no podemos improvisar más. El país necesita realmente volver a subir el nivel, tanto en la calidad de las políticas para producir resultados económicos, sociales y en seguridad, como en la reputación internacional, porque es que no estamos solos. Si queremos atraer inversión necesitamos gente que le crean afuera. Si queremos tener una credibilidad incluso en los temas de salud, tenemos que tener gente que pueda atraer a los mejores al país. Así que realmente son pocos los que de alguna manera van a cumplir esas condiciones. Listo. La última siempre es la misma pregunta y es a la Cámara suya. Dale. Que es que les diga a los colombianos por qué hay que votar por usted. Hay que votar por mí, y lo digo con mucho respeto, diciéndoles primero, porque estoy preparado para ejercer el gobierno mañana a las 6 de la mañana. Es lo que la vida me dio, hay una preparación. Segundo, porque soy un hombre transparente, directo. Aquí lo que ven es lo que hay, es la realidad. Y tercero, porque tengo una visión, porque he estudiado los temas del país, conozco Colombia a fondo y sé cómo vamos a darle al país seguridad y orden, pero en ese proceso una visión de largo plazo y unos consensos que nos lleven a que nuestra economía crezca, a que avancemos sin promesas, pero con un compromiso de trabajo que se fundamenta en planeación, ejecución y resultados probados. Eso es lo que vamos a hacer, sin milagros, sin magia, pero con un avance real que va a hacer que los colombianos se sientan contentos y que sentemos las bases. Para resolver los problemas de hoy lo vamos a hacer, pero sentar las bases para que Colombia en un periodo de 10, 20 años empiece a ser un país rico. Eso es lo que vamos a lograr. Entonces, esa tranquilidad la pueden tener los colombianos. Vamos a enfrentar los problemas de hoy, pero para proyectar el país a que progrese, a que todos avancemos. El más rico, el más pobre, el más necesitado, el más pudiente. Todos vamos a avanzar. Aquí cabemos todos. Doctor Pinzón, muchas gracias por este tiempo para Alianza Medios y Libreta de Apuntes. Buen viento y buena mar. Don Ricardo, muchas gracias. Los va a necesitar. Lo necesitamos. Que Dios nos ilumine, nos cuide y vamos para adelante con el favor de Dios y la voluntad de quienes van a votar por nosotros. Muchas gracias. Apuntadores, echa la tarea. Ahí está el doctor Juan Carlos Pinzón. Ustedes escúchenlo bien, tomen apuntes, cuéntenle a sus amigos lo que les guste, critíquenle a él lo que no les guste. Para eso están sus redes sociales. Y aquí nos vemos con otro candidato más adelante. Que tengan un resto de día muy feliz. Muchas gracias por estar ahí.